Hoy tenemos a Pedro Díaz Blum, que... Dije Díaz. Ah, claro, ella lo que quiere es hacerse en evidencia, ¿no? Sí, que, ay, aquí está, regresó Yesenia. ¿Tú sabes lo que me dijeron los camarógrafos? ¿Tú sabes lo que me dijeron los camarógrafos? Dile a Yesenia que no hizo falta. Que Grecia está más simpática. Sí, lo dijeron, ¿eh? Sí. A ver, un aplauso para Yesenia, ustedes que la quieren tanto. Yesenia, mira, ella dijo aquí que se ha operado de la vesícula, pero yo creo que fue de las formas, porque vino bonitica, aquí todo el mundo, y estaba como vuelto loco atacándola. Ay, Yesenia, sí, se hizo su tuning, ¿no? Sí, Ginés la miraba con ojos lujuriosos. Sí, yo, respétame a Yesenia, le dije a Ginés. Ginés es nuestro luminito, querido, Ginés, gran personaje. Pero él Blum, yo tengo un cuento con él. Pero, recordando, apareció junto a Paco Cabrera, que era alcalde de Valencia en Fundadeporte. Sí. Después fuiste diputado 2 periodos, sí. Con Proyecto Venezuela. Después dirigiste el grupo de Boston, a propósito de que fuiste diputado. Sí. Y ahorita más reciente fuiste candidato en el circuito ese donde está San Diego. Exacto. Candidato, te apoyó al ecológico y una alianza de esa. Fuerza vecinal y eso. Sí. Yo tengo una anécdota con Pedro que la voy a contar. Siempre la cuento, cuando yo estoy con él la cuento, porque es muy divertida. Había un acto en Valencia, de Chávez estaba vivo, el acto era de Chávez. Estaba Miquelena, José Vicente, me acuerdo. Y yo me voy, Pedro Carreño me invita. Pedro es muy amigo mío, yo tengo mucho cariño a Pedro. Yo sé, ¡ay, yo vendido, traidor! No, imagínate tú, los amigos son los amigos. Y entonces nos vamos con Pedro Carreño y Bellice, Pedro y yo. Sí. Y Bellice y Pedro se tenían, no se querían. Pedro Carreño. El otro Pedro. El otro Pedro. Y entonces, estando en Valencia hasta el acto, Chávez dice, les tengo una sorpresita, la voy a anunciar mañana. Y nos vamos a comer, la novia tuya, que ahorita es tu esposa. Ingrid Caraos. Ingrid, que es bien bonita. Y Pedro y Bellice y yo. Estamos comiendo y comienza el debate político. Y a medida que bebíamos más agua, pues más debate era. Esa agua que le ponen hielo. Sí, sí, sí. Entonces... comenzamos a hablar de Montesinos porque se había denunciado que había la posibilidad de que Montesinos estuviera en Venezuela. Así es. Y Pedro había dicho que estaba muerto, que a Montesinos lo habían matado. Lo había dicho, no, ¿y qué pasa? Empezamos a hablar de eso. Y bueno, al final se puso a pelear con Ibáñez. Porque no se llevaba muy bien. Pero nos acostamos. La mañana yo me despierto temprano. Y me dice Ibe, oye, ¿oíste la noticia? Lo que apareció Montesinos aquí en Junquito, en Cache, no sé dónde, lo agarraron y hasta aquí lo van a entregar. Y yo, vamos a hablar con Pedro, y yo le toco a Pedro, se había ido, Cuando yo llegué al hotel a buscarlo, ya se había ido. Tú me dices, no, Pedro Carreño se fue. Y yo, ¿pero por qué? No, apareció Montesinos. Sí, claro, después y él había dicho que estaba muerto. Sí, era una tesis de él. Pues, la tesis de él. Entonces él se fue a ver cómo era el asunto, ¿no? Y entonces la anécdota quedó ahí por todo lo que significó el cuento de Montesinos. Montesinos era un personaje gris, lúgubre, macabro, perverso, que hacía cosas. Él agarraba, cuando Fujimori estaba mal en las encuestas, agarraba las vírgenes de los pueblos y les inyectaban una cosa ahí para que lloraran. Ya, la Virgen lloró. Imagínate el nivel de perversidad que tenía ese personaje. Además desaparecía, torturaba, era muy malo. Era un bicho. ¿Tú te acuerdas de todo eso? Claro, mira, una parte de la anécdota, que estábamos en un sitio que tiene un vidrio y en ese vidrio tiene una cascada por fuera, vamos a decirlo así. Entonces tú veías siempre como lloviendo. Entonces yo llego y les decía a ellos, pero estábamos pasando buenísimo, ¿no? Conversando, política, etcétera. Y yo les decía a ustedes, les decía, en lo que deje de llover, nos vamos. Aquella cascada la cerraba tarde y yo le decía al dueño, no apagues esa cascada, que aquí la estamos pasando bien. Cuando deje de llover, nos vamos. Pedro, fíjate, vamos a hablar un poco. La paz
que es un discurso que tuvo mucha fuerza en los años 60, en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el discurso de la paz, sobre todo en los Estados Unidos, como efecto de la revolución cultural que significaron los Beatles, de todos los cambios, la aparición del hipismo, el discurso de la paz tuvo mucha fuerza. Y de ahí en adelante, personajes como Mandela, ya Gandhi había convertido la paz en un gran discurso, pero Martin Luther King, que es de esa época, comenzaron a hacer del discurso de la paz un discurso ofensivo, no defensivo, sino ofensivo. La defensa de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, bueno, no era nada, era paz, pero tenían que sentarse en los autobuses, sentarse en los restaurantes, en los puestos que eran de los blancos, ir a las escuelas de los blancos y les daban y los golpeaban y los maltrataban, y ellos duros. Y lograron, con la muerte de Martin Luther King, lograron la aprobación de la Ley de Derechos Civiles. Con la muerte, perdón, de Kennedy. Que la impulsó, que respaldaba a Martin Luther King. Y Johnson se empeñó y la aprobaron. Después mataron a Martin Luther King. Pero Mandela revivió el discurso de la paz. Sin embargo, después de la pandemia, o sea que la pandemia nos encerró en las casas. Sí. Y entonces todo el mundo esperaba una cierta actitud de paz y amor, porque bueno, la humanidad se pudo haber acabado, la cantidad de muertes, el estar enconchado, el miedo más importante. Hay un psicólogo, un filósofo, que ahorita, no recuerdo el nombre, que ahorita sostiene que el miedo más importante del hombre es el miedo a estar solo. Imagínate tú. Y entonces, bueno, y una vez que salimos de la pandemia, lo que pareció fue una guerra, unos odios, la persecución a los emigrantes, y con la llegada de Trump al poder, todo eso ahora es bueno. No hay nadie más parecido a Hitler que Trump, persiguiendo inmigrantes. Ayer veía, fíjate, ¿tú te acuerdas del Darién? Bueno, solo clausurado. Sí. Pero ahora 13.000 venezolanos, la mayoría venezolanos, regresándose de Estados Unidos, porque ya no los dejan entrar y los persiguen, y parados allí, esperando para que tramiten su regreso a Venezuela y a otros países. El sueño americano prometido ya no es un sueño, ya es una pesadilla, porque ahora los persigue. Pero hay en los Estados Unidos una cantidad de protestas, las más importantes que se dieron en California, por toda esta política de segregación ya racial y algo más, porque tiene que ver con unos nacionalismos, unos discursos de predominio de razas, que eso era el nazismo, pues. Israel, que perseguido todo el pueblo judío por los nazis, bueno, ahora tienen esta situación en Gaza, donde hay denuncias muy fuertes sobre desaparición de niños, de armas usadas contra niños, contra familias indefensas, etc. Bueno, pero eso es la guerra. Y la paz, yo estoy convencido que la paz no solo es la solución para el mundo, porque no puede ser que la racionalidad que ha construido los chips, la inteligencia artificial, los drones, todo eso, no puede entender que la guerra es un peligro, que la guerra es la violación de los derechos humanos, no se respeta la vida. Pero resulta que ahora hace falta discurso de paz. Y en tu ejercicio por la paz, tú no solo tienes un discurso, sino que has entendido que en Venezuela, aquí, más que cualquier otro lugar del mundo, nosotros necesitamos paz. Sí, no solo que necesitamos paz y eso, sino que es relativamente posible o fácil construir la paz en nuestro país por nuestra idiosincrasia. La idiosincrasia ayuda, ¿no? Somos amigueros, somos amigos, ¿no? Tú dices, bueno, Pedro Carreño es mi amigo, ¿no? Por cierto, amigo mío también es. Yo, igual que tú, no tengo problema en decirlo, porque mucha gente tiene amigos en todos los sectores, y somos así. O sea, nuestra idiosincrasia nos permite que fácilmente podríamos construir la paz. Entonces, esa paz yo la dividiría entre la paz del pueblo, vamos a decirlo así, al final es la misma, ¿no? Pero ya para bajar a ver cómo podemos hacer. Y hay una paz que tiene que ver con el liderazgo.
El liderazgo no es solamente el liderazgo político, hay un liderazgo económico, religioso, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que trabajarlo, pero creo que es bastante posible lograr con la paz, porque no hacemos nada con paz si no mejoramos la vida. Así es. O sea, no hacemos nada con paz si no vamos a estar bien, si no vamos a tener las cosas que requerimos para lo básico para la supervivencia, ¿verdad? Y más allá. Entonces, por eso creo que por ahí yo la veo, ¿no? Por ahí es que yo Buen veo punto de más o partida. menos. Vamos a ir al corte porque ya regresó Yesenia. Mira, ve lo que te está Sí, haciendo. yo le escuché Sí, no, pero por mira el eso gesto. Voltea para allá para que veas el Sí, gesto. sí, no, es que yo le escuché a ella y bajé, El tono, cerré sí. rápido. Sí. No vayas a correr. Me sentí como en mi programa de 21 años allá en Niños Cantores en Carabobo. Entonces ya yo capto. Ya regresamos.